vida humana cuando no eran cristianos. Y entonces cada vez cuando pensamos, cuando leemos, la carta se dirige, la carta, la epístola, la palabra de Dios se dirige a la iglesia de Éfeso. Y entonces Pablo escribe las palabras, la palabra de Dios lo escribe a la iglesia de Éfeso y los declara cómo eran los éfesos cuando no se habían convertido a Cristo Jesús. Y entonces dice el versículo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, en los tiempos antiguos, antes que era cristiano, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás de hoy. Y entonces ahí entendemos, hermanos, que no todos somos igual, todos no somos lo mismo. Entonces tenemos que entender que hay un proceso de vivienda humana y hay un proceso para llegar a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vivía la iglesia de Éfeso? ¿Cómo estaba organizada la iglesia de Éfeso? Pues todos totalmente vivían en pecados. Ahora, ¿por qué tocamos eso? Miren, el versículo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya eran cristianos, ya era la iglesia iglesiona de Éfeso, ya una iglesia grande, pero Pablo los declara ahí en la revelación que Dios les escribe, lo manda a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y le dice, mira, Cristo Jesús les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Los hace una declaración, pero ya era la iglesia ya formada, y les declara que la vida antigua así era. ¿Cómo estaban muertos? Estaban viviendo en pecado. Y luego dice Pablo en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Y entonces tiene que haber un cambio, hermano. Miren, yo quisiera que todo captémoslo cuando nos toca enseñar la palabra de Dios. El día de ayer en la mañana, acabo de llegar ahí cuando pasó una persona que ya lo había conocido antes, y dice, pues mire, haga una oración por mí, dice, ore por mí. Ahí luego, sí le digo, acércate, descúbrete la cabeza para respetar a Dios, y así hicimos la oración ahí en el círculo. Y luego dice, pues gracias, Señor, pues te doy gracias, dice, la única manera de que todos somos iguales. Mira, que todos somos iguales y todos somos hijos de Dios. Y bueno, hace su argumento rápido, hace su argumento que todos somos iguales. Y como yo estaba ya comenzando a trabajar, yo no le puse atención de lo que él dijo. Entonces, pero él siempre dijo, mire, todos somos iguales, todos somos lo mismo. Y como ahorita el gobierno humano o el hombre que ha dicho que el género, ahora todo es un solo, ahora ya no hay diferencia, distinción, pero aquí no lo dice así. Entonces el concepto que tenemos que entender, que el mundo estaba perdido, el mundo está muerto, el mundo está bajo maldición, el mundo es hijo de ira. ¿Por qué razón? Porque no son cristianos. Entonces toda persona que tiene que llegar a Cristo Jesús tiene que ser salvo ¿de qué? De la ira venidera, de la condenación, de la muerte espiritual, de los pensamientos que eran sobre la carne, de vivir en la carne. Entonces todo eso tiene que venir a ser un cambio para la vida de la iglesia. Entonces lo que nosotros tenemos que enseñar a la gente, que podríamos ser del mismo sistema entre varones, el mismo sexo, pero ya en Cristo Jesús no. Aquí hay una diferencia de los hijos, la iglesia y el mundo. Entonces aquí estaba presentando Pablo, dice, nosotros éramos igual que los demás, hijos de ira. Y entonces lo que tenemos que entender a la gente, pues es que mire, tú tienes que entregarte a Cristo Jesús, porque la Biblia dice que tú estás muerto en pecados y en delito. O sea, tiene que haber un cambio. Estamos hablando de que el cambio en Cristo Jesús, los cristianos y el mundo es muy distinto y muy diferente. Y entonces miren ahí el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y dice el 5, aún estando nosotros otra vez, ¿qué dice el 5? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego ahí ya viene la gracia de Dios salvando a la persona. Entonces, hermanos, yo quisiera que captemos que dice, pero Dios, que es rico en su misericordia,
con quien nos amó, o sea que nos acobijó y nos protegió y nos cuidó. Y luego el versículo 10, ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces no tenemos que procurar hacer buenas obras, hacer las buenas cosas de Dios. ¿Por qué razón? Uno, nos sacó de donde andábamos, éramos hijos de ira, igual que todo el mundo. Pero Dios en su misericordia, Dios nos amó a través de su misericordia, y luego dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y al 5, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Entonces hay un cambio. No vamos a revolver igual. Entonces, ¿por qué le digo? Porque ejemplo, tantas sectas religiosas que están saliendo, dice, todos somos lo mismo, no hay diferencia, todos hablamos de Biblia, todos amamos a un Dios vivo, pero la palabra de Dios sí lo distinta, muy diferente. Entonces dice que el mundo está muerto. Entonces Pablo dice, pero Dios es rico en su misericordia, por su gran amor, nos amó, nos salvó y luego nos perdonó, porque es un Dios rico. Ya en el versículo 10 estamos viendo el versículo 10 que ahora somos hechuras suyas, pero ¿en dónde? En Cristo Jesús, exacto. Ejemplo, ¿acaso no viene el mundo, viene caminando el mundo? Somos hechuras de Dios, sí, somos hechuras de Dios, pero somos hechuras en Cristo Jesús. Pero entonces ahora ya ahí vemos la diferencia que dice, aún estando muertos, el 5, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el 10 dice, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andésemos ahora en la palabra, en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, llevemos esto y enseñemos a la vecindad que nosotros somos hechuras de Dios, pero ahora somos para Cristo, criados en Cristo Jesús. Pero hay un proceso donde veníamos, donde salimos ahí, por eso hay que contarle a la gente, mira, yo así era, y vivía así vivía, y la Biblia lo llama que nosotros éramos hijos de ira, dice igual que los demás. Y entonces ahora Pablo dice que, pero por gracia de Dios, por misericordia nosotros somos salvos. ¿De qué? ¿De salvos de qué? De la ira, de los pensamientos malos, del pecado, ¿y qué más? De los delitos, ¿y qué más? De las garras de Satanás, el diablo, sobre todo de las garras de Satanás. Nos salvó, nos sacó de allá, porque somos hechuras de Dios. Somos hechuras ahora en Cristo Jesús, y con toda libertad tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? Mire, te tienes que convertir a Jesús porque eres hijo de ira. Eres un pensamiento malo para el mundo y eres un pensamiento malo para Dios, porque la gente, la humanidad del día de hoy es pensamiento de ira, pensamientos malos, pensamientos que no hay nada de Dios. Hace mucho estamos leyendo un proverbio que en el corazón del hombre hay muchos pensamientos, pero el consejo de Dios es uno y permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que tener la diferencia, hermanos, que no nos vamos a complicar igual, decir, es que todos somos hijos de Dios. Y otra palabra que siempre usamos, sí somos hijos de Dios por creación. Dios crió a una sola persona, una pareja, y de eso vino la descendencia hasta donde nos tocó llegar a nacer. Pero ahora, dice Pablo, pero en Cristo Jesús somos hechuras de Cristo. Ahora somos de Cristo, ahora le pertenecemos a Cristo Jesús porque nos amó, nos salvó. Dice que ahora por gracia soy salvo y lo hacemos por medio de la fe. No lo hacemos por obra, no lo hacemos por trabajo, porque no nos vamos a gloriar por el trabajo, porque el que nos salva se llama Jesucristo, el que perdone se llama Jesucristo, y el que limpia se llama Jesucristo. Entonces Pablo dice, estabas muerto, y ahora somos hechuras suyas en Cristo Jesús para que andemos o estemos caminando bien en la palabra de Dios. Así de que, hermanos, Dios nos bendiga y leemos cada vez la Biblia, la palabra de Dios, entendiéndole que la vida pasada, de la manera de vivir de nosotros, es muy diferente. Y ahora es muy diferente. Vamos a ver un último versículo en Colosenses. Acércanse a Colosenses. Buscando ahí Colosenses.
Buscando el libro de Colosenses. Bueno, leemos una parte del versículo 5, Colosenses 3. Leemos del versículo 1, versículo 2 y versículo 3. A ver qué dice. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora ahí nos manda la experiencia. Si pues habéis resucitado con Cristo, ahora nos manda que tenemos que hacer nosotros. Es buscar, ¿qué cosa? De arriba. Esa es la diferencia. Entonces dice, si ustedes han salido de ahí, de donde están, de los pensamientos malos, si han salido ahora, si pues habéis resucitado, la palabra resucitar es salir de donde estaba esquivado la persona. Ejemplo, nosotros cuando estamos enseñando el bautismo a los muchachillos, habla que el sumergirse es enterrarse. Al sumergirse es enterrarse y salir es resucitar. Y entonces aquí Pablo usa la palabra, si ustedes que han resucitado de donde estaban muertos, ahora dice, buscan las cosas de Dios, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, pongámonos listos con la palabra de Dios, que Cristo es nuestro Salvador, y nosotros salimos de donde estábamos en el pecado, salimos de ahí, resucitamos de ahí, y al ser resucitados de la condenación eterna, salir del pecado eterno, ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice ahí, buscar lo de Dios, buscar lo de Cristo, buscar del Espíritu Santo. ¿En dónde está? Arriba, sentado a la diestra de Dios. Entonces es el paso que tenemos que tomar en cuenta. Ahí dice, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la segunda parte otra vez dice, poned la mira en las cosas de arriba y no otra vez en lo mismo donde andamos. Ahí lo habla. A ver, Santo, lee el versículo 2. El versículo 2. Versículos 3:2. 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Exacto. Entonces, y acuérdense, miren, Pablo dice que nosotros éramos hijos de pensamientos malos igual que los demás. Y como salimos de ahí, entonces ahora el orden dice ahora, ponen la mira arriba donde está Cristo. Y luego el versículo 1 dice igual, arriba donde está sentado Cristo. El versículo 2, arriba, no en las de la tierra. Los de la tierra son los mismos de vivir en la maldad, en la malicia, y estar totalmente igual muertos en el pecado, no regresar ahí. Entonces ya no regresamos ahí, ya no estamos ahí. Ahora el paso es poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y el versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero ya es otro paso que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, el versículo 4. Pero el versículo 3, si habéis muerto y vuestra vida está escondido en Cristo, en Dios. Amén. Entonces por eso es importante, hermanos, que no vamos a dejar de reunirnos, no vamos a dejar de leer, no vamos a dejar de cantar, porque nosotros hemos salido donde estábamos perdidos, muertos totalmente en el mundo. Yo siempre me acuerdo muchas veces de aquel pasaje que siempre cuando estoy leyendo con varios, el de Isaías 1:6, es bueno que lo leemos para que hacemos un cotejo con para que cada uno donde nos toca enseñar, hay que enseñar que las vidas, hay que cambiar de vidas, hay que cambiar de estilo, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios de orden que nos pide todas las cosas, todas en una manera muy especial. A ver qué dice el versículo 6, 1:6 de Isaías. ¿Cuándo viene? 41:6. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, llagas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Exactamente. Entonces, ahora Pablo, mire, ya vimos lo de Pablo, dice cuando dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y allá Isaías dice que de la planta de tu pie hasta tu cabeza, dice que Dios no mire al pecador, Dios no mire a la persona, al ser humano, a la persona que no tiene a Cristo Jesús, lo mira a una persona herida, llaga, podrida, hinchazón, no están curadas, no están vendadas ni suavizadas. Eso es lo que Dios mira en la vida del ser humano. De la planta de vuestros pies hasta la cabeza, Dios al hombre humano no mira absolutamente ni una cosa buena. Léalo a ver, Santos, para que se te quede. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ya en el versículo 18 es donde Dios le cambia el estilo de vida. El 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el que los vuelve a cambiar ahí es Dios, es Jesucristo por su sangre que derramó. Entonces, hermanos, si vemos estos versículos, enseñémoslo a la humanidad cuando nos toca enseñar frase bonito, la palabra es para que sea muy entendido. Entonces tiene que haber un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Porque Cristo nos resucitó y nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Entonces sí hay un cambio que tiene que ver la diferencia, y por eso tenemos nosotros que ser muy diferente al mundo, para que no nos vendamos igual por igual. Entonces tenemos que hacer la diferencia, pues, hermanos. Pónganse de pie.